Vamos a hacer los ajustes y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Pero primero, como ustedes saben, tengo que hacer unos pequeños ajustes. ¿Ok? Mira, mira, qué rápido llegamos ahí. Sí, sí, sí. Ya, ya estamos en el negocio de nuestro Padre Celestial. ¿Ok? Yo no quiero hablar con Siri. No estoy hablando contigo, sí. Bye, Siri. Ya, ya Siri ya no habla más ni no. Bueno, buenos días de nuevo. Hoy es agosto 12 del 2024. Estamos estudiando el libro de Lucas y nos quedamos la semana pasada en el libro 6, en el capítulo 6 que vamos a comenzar hoy, en el capítulo 6, versículo 1 hasta el 26. Dice así: y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar, de acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Se puso de pie. Entonces Jesús le dijo: yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se quedaron de ira y discutían entre sí que si se podría hacerle, que se podrían hacerle, que entre sí, que podrían hacerle a Jesús. Bueno, aquí es el versículo 1, ¿no? Del lunes 5, del lunes 5, mire. ¿Qué está sucediendo? Es un día de reposo. Es un día de reposo. ¿Y qué hacían los discípulos? Sus discípulos arrancaban espigas y estaban comiendo. Entonces, ¿qué decían los fariseos? ¿Qué decían? Y ¿qué decían? ¿Por qué hacen eso? Ustedes lo que no es ilícito en el día de reposo. Lo que no es lícito en el día de reposo. Jesús le respondió: ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, en el que él y lo que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Bueno, vamos a ver aquí qué fue lo que sucedió, que Jesús tuvo que hacer una cita acerca del libro de Levíticos, capítulo 24 al versículo de 5 al 9. Vamos a ver lo que dice. ¿Okay? Tomarás flor de harina y con ella cocerás 12 tortas, y en cada torta habrá dos docimas de efa. La colgarás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante del Señor.
y en cada hilera pondrás incienso puro para que sea porción memorial del pan y una ofrenda encendida para el Señor. Cada día de reposo continuamente se pondrá en orden delante del Señor. Es un pacto eterno para los israelitas. Y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en lugar santo. Fíjate, y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en lugar santo, porque lo tendrán como cosa muy sagrada de las ofrendas escondidas, encendidas para el Señor por derecho perpetuo. Vamos a ver. Entonces Jesús le está diciendo de que eso le era autorizado nada más a comer a quién, a los sacerdotes, a los sacerdotes. Pero vamos a ver aquí, vamos a ver aquí lo que sucedió, quiénes fueron los que comieron. ¿Ok? En el libro de Reyes, capítulo 5, capítulo 1, 13 al 4. Cuando el rey oyó la palabra del hombre que Dios había aclamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: préndalo, pero la mano que extendió contra él se le quedó rígida, de modo que no podía volverla hacia sí. Bueno, ok. Entró en la sinagoga. Vamos a ver, hombre que tenía. No. ¿Dónde está esto que le estaba yo explicando acerca de lo que hizo David? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque no lo veo aquí, amor. No, debe estar aquí, tiene que estar aquí. Debe de estar aquí, pero no. Bueno. ¿Dónde está que no lo veo? Ok, Jesús respondió, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que nadie es lícito comer, sino solo los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Eso lo podemos ver en el libro que lo había leído ya, en el libro de Levíticos, ok, versículo, versículo 9, versículo 12, capítulo 24, versículo 9. Mira cómo dice, y será para Aarón y para sus hijos, y lo comerán en lugar santo, porque le tendrán como cosa muy sagrada de la ofrenda encendida para el Señor por derecho perpetuo. Ok. También le decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. También le decía, eso en el versículo 5.
Él también le decía, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Versículo 6. Y en otros días de reposo entró en la sinagoga y enseñaba, y había un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía de lo que ellos estaban pensando. Dijo al hombre que tenía en la mano seca, levántate y ven acá. Y el hombre levantándose se puso de pie. Entonces Jesús le dijo, yo les pregunto, ¿es ilícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos todos a su alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podían hacerle a Jesús. Aquí en el versículo 6 dice, y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había un hombre que tenía una mano derecha seca, la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos lo observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Entonces lo que podemos ver, ¿no? ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Ellos eran líderes del templo, ellos hacían las cosas por Dios, estaban trabajando por Dios y hacían las cosas por Dios. Ellos habían visto muchas veces a Jesús haciendo diferentes actos de compacidad, de misericordia. ¿A quienes? A las personas. Ellos habían visto que Jesús había hecho muchas cosas y que estaba hablando de corazón acerca de qué, de Dios, que está hablando las cosas que decía, lo decía que la gente se, se ponían como, sabían que era realidad lo que él estaba diciendo. Entonces, en vez de ellos apoyarle a Jesús, ellos lo que empezaron a tomar envidia. Y eso sucede muchas veces hoy en la iglesia. En vez de las personas, ¿no? De unirse a las personas que están hablando acerca de Jesús, ¿qué es lo que hacen? Que cogen envidia porque no piensan en ellos, de que ellos solamente son los que tienen la posición, lo que ellos solamente pueden dar las órdenes. Entonces cuando ven una persona de que tiene conocimiento y que tiene el deseo de hacer las cosas de Dios y para Dios, ¿qué hacen? Tratan la manera de apartarlo. Y eso no es bueno. Entonces estaban observando, ellos no estaban en más nada. ¿Qué hacían ellos? Observar a Jesús a ver si sanaba. Ellos estaban, en vez de hacer las cosas que debían de hacer, ellos estaban observando a Jesús para ver si sanaba. Pero el día, pero entonces Jesús lo sabía todo, Jesús lo sabe todo. Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones, Jesús sabe lo que hay en nuestras mentes. Entonces hizo Jesús, levántate y ven acá, y le dijo, y levantándose, se puso de pie. Le dijo, levántate y ven acá, y levantándose el señor que tenía la mano, tenía problema en la mano, se levantó y fue a donde estaba Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo les pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o destruirla? Entonces Jesús le pregunta a quienes, a los fariseos y a los escribas, porque sabe bien lo que había en la mente de ellos. Y le pregunta, acá, ¿es lícito hacerles bien o hacerles mal en el día de reposo? Después de mirarlos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano quedó sana. Su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Entonces ellos al ver que lo que hizo Jesús fue una cosa que es de Dios, que viene de Dios, que es hacerle una cosa buena, ¿qué hicieron? Trataron la manera de qué, de discutieron, empezaron a hablar acerca de cómo se podían deshacer de Jesús.
Entonces se llenaron de ira, se llenaron de ira. Muchas veces las personas cuando ven de que tú estás haciendo las cosas por Dios y para Dios, se llenan de ira. Y esas personas que le están haciendo eso, esas personas no están trabajando para Dios. Esas personas están trabajando ¿para quién? Para el enemigo. Mira lo que dice aquí en el libro de Salmos, capítulo 2, versículo del 1 al 2. El reino del ungido del Señor, porque se sublevarán porque se sublevan las naciones y los pueblos traen qué cosa? Traen y se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces aquí en el libro de Salmos está escrito, el libro de Salmos capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, porque, porque se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, eso es una cosa que lo podemos ver y lo estamos viendo aquí en lo que está sucediendo con Jesús y los escribas y los fariseos. Ellos se llenaban de ira cada vez que veían a Jesús que hacían cualquier tipo de cosas que eran apropiadas para que las personas conocieran a Dios. ¿Ok? Versículo 12. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano Jacob, y Juan Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, y Simón, el que llamaba el celote, Judas hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llevó a ser traidor. Bueno, aquí vemos que Jesús, en el versículo 12, ¿no? Que Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Jesús fue a orar y Jesús pasó toda la noche orando. Jesús siempre, 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 siempre está orando. Y eso es lo que nos enseña a todos nosotros, que nosotros debemos orar. Y principalmente está orando antes de qué? De escoger a los apóstoles. Antes de coger a los apóstoles, él está orando. No se sabe lo que dice la Biblia acerca de qué está orando, pero se supone de que debe estar orando para que le dé conocimiento, para ver, para recoger a las personas que iba a utilizar como apóstoles. Mira lo que dice aquí este libro. Vamos a ver lo que dice quién. Okay. Salmos 22, capítulo 2. Dios mío, de día clamo y no responde, y de noche, pero no hay para mí reposo. Bueno. Simón, 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 Simón. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues yo no, pues soy hombre pecador. Recuérdese bien en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 8, que fue lo que hizo Pedro. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues yo soy un hombre pecador. Recuérdese bien que eso sucedió cuando le hicieron señas, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que venían a ayudarlo y vinieron y llenaron ambas de la barca de tal manera que se hundía. Y entonces cuando se está huyendo el barco que Jesús cogió y le dijo, cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, pues yo soy un pecador. ¿Ok?
ver aquí. Mateo, Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Versículo 17. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían ido para oír a Jesús, para ser sanados de sus enfermedades, y los que eran atormentados por espíritu inmundo eran curados. Toda la multitud preocupada procuraba tocar a Jesús, porque de él salía un poder que a todos sanaba. Bueno, vamos a ver lo que está diciendo aquí, del versículo 17 al 19. Entonces descendió con ellos. ¿Con quién ellos? Con los discípulos. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre de pueblo, de todo Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces, fíjense, para que usted vea, a Jesús lo seguían muchas personas. Serían por los milagros que él hacía o por la forma en que hablaba o las cosas que él curaba siempre a la gente, pero siempre lo seguía mucha multitud. En toda la multitud que lo podemos ver aquí, que lo seguían era la gente de Judea, la gente de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Seguro que eso estaba llenísimo ahí, estaba grande, 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 con muchas personas escuchando a Jesús, que habían oído para oír a Jesús, para ser sanados de su enfermedad. Entonces estaban ahí, habían oído de que Jesús sanaba enfermedades. Entonces, ¿qué fueron? Fueron a escucharlo y a que lo sanaran. Y los que eran atormentados por espíritus mundos también iban para ser curados, para Jesús sacaba los espíritus inmundos. Y toda la multitud procuraba tocar a Jesús porque él sabía de él salía un poder que a todos sanaba. Sabía bien de que Jesús estaba en la salvación, estaba la sana, estaba la santidad y que tocándolo a él solamente, tocándolo a él, la gente se sanaba y por eso muchas personas iban donde estaba él. Muchas personas iban donde estaba él para ser sanados y para escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, ahora aquí dice aquí en el versículo 20, volviendo su vista hacia sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque se reirán. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres lo aborrecen, cuando lo apartan de sí, lo calman de asunto y desechan su nombre como malo por causa de él, el Hijo del Hombre. Mira como dice aquí, volviendo su vista a sus discípulos, decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los pobres? Vamos a ver quiénes son los pobres. Mira lo que dice aquí también en el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de Dios. Los bienaventurados en espíritu, los pobres en espíritu, por ello va a ser ¿qué? Para ello va a ser el reino de Dios. Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a ver lo que dice en el 1 Corintios, capítulo 3, del versículo 21 al 23. Vamos a ver lo que dice aquí.
Así que nadie se jacte en los nombres, en los hombres, porque todo es de ustedes, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o el mundo o la vida o la muerte, o lo presente o lo porvenir, todo es suyo. Y usted de Cristo y Cristo de Dios. Mira qué cosa más linda dice este versículo aquí. Vamos a ver ahora otra cosita aquí. Otro aquí. A ver. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 dice así, bienaventurado el hombre que preserva bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Así que si usted ama a Dios, usted no va a tener ningún tipo de problema en ningún tipo de situación en que se encuentre, porque Dios protege a todas las personas que lo aman. Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Bueno, aquí los que tienen hambre es hambre acerca de la palabra de Dios. Las personas que tienen hambre. Vamos a ver las personas que tienen hambre. Las personas que tienen hambre. Las personas que tienen hambre. Ahí entiendo, mi hermano. Okay. Mira lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, del 1 al 2. Y todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. Vengan y compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacía? Escúchenme atentamente, coman lo que es bueno y se deleitará su alma en la abundancia. Entonces Jesús le está diciendo que todos los que tengan hambre, que vengan a Él, todos los que tengan hambre, entonces van a ser saciados. Y bienaventurados son los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que lloran por las cosas de Dios, los que anhelan que Dios haga su voluntad en la tierra. Bienaventurados son ustedes cuando los hombres lo aborrecen, cuando lo apartan de sí, lo colman de insultos y rechazan su nombre como malo por causa del Hijo de Dios. Si es cuando usted ve a una persona que esté hablando mal de usted, que está haciendo cosas malas, que está diciendo que usted está haciendo las cosas de Dios y que no debe hacerlo y que sé yo, y lo esté criticando y lo esté diciendo cosas a usted por lo que usted está haciendo por Dios, usted va a ser bienaventurado, porque eso es lo que dice la palabra, que va a ser bienaventurado. ¿Ok? 23. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo por sus padres, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Bueno, que cuando eso suceda, que se alegren y que salten, que se regocijen y que porque van a tener una recompensa en el cielo. ¿Por qué? Porque de esa misma forma los padres de ellos, ¿a quién trataban? A los profetas. Los padres trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos y porque ya están recibiendo todo su consuelo. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya están recibiendo todo su consuelo. Hay de ustedes los ricos, ¿por qué? Porque los ricos están haciendo las cosas a su manera y ellos no quieren saber nada acerca de Dios. Mira lo que dice aquí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 1, acerca de los ricos. Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. En este mismo libro de Lucas, capítulo 16, versículo 25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Y tú estás en agonía. 25. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre,
Hay de ustedes los que ahora ríen, porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera sus padres trataban a los falsos profetas. Falsos profetas. Eso es una cosa que ha venido sucediendo desde el tiempo de Jesús y ahora tenemos muchos más falsos profetas. Personas que dicen que va a suceder esto y no va a suceder, y personas que hablan cosas que la Biblia no las habla, y personas que lo que están haciendo esas cosas para qué, para enriquecerse y no llevar a cabo lo que Señor nos ha encomendado a todos nosotros, que es hablar acerca de Él y no mentir. Bueno, entonces voy a terminar ya. El miércoles vamos a hacer, vamos a terminar este libro y quiero decirle de que el viernes no voy a tener clase, el viernes no va a haber clase porque tengo que hacer unas cosas que son acerca de Dios, pero es una cosa que no me gusta mucho decir, va, es que vamos a viajar hacia un lugar ahí y va a ser una cosa acerca de Dios, ¿ok? Así que hasta luego y que tengan un bonito día. Bye. Sí, bye. Aquí vamos a hacerlo aquí. Sí, hasta luego.